De abril de 2022. Bueno, vamos a continuar con la sesión del día de ayer relativa a las causales de nulidad constitucionales. Me disculpo por la voz de cantante, pero no me fue posible recuperarme. Entonces, bueno, espero que me escuchen, que se escuche más o menos bien. Bueno, vamos a comenzar, dado que ayer con esta cosa de la garganta, la verdad es que sí me distraje un poco. Entonces quisiera comenzar con unas preguntas para ustedes de retroalimentación, sobre todo para ver si quedó claro lo que ayer había comentado relativo, por un lado, al rebase de topes de campaña, algunas características de esta, y por otro lado, al modelo de comunicación política en lo que hace a la contratación de tiempos de radio y televisión. Son nada más unas cuantas preguntas que yo les pido que me contesten, ya sea vía chat, aunque la verdad es que preferiría que lo hicieran por micrófono para no tener yo que leerlas. Y bueno, voy a proyectar aquí la presentación en donde se contienen esas preguntas. E insisto, nada más es para ver, dado que yo mismo me distraje, ay, dado que yo mismo me distraje, entonces quiero ver si estas, que son, digamos, como algunas de las cuestiones mínimas para lo que hablamos ayer, quedaron bien o no, de manera contraria para poder explicarlas, ¿no? Entonces, bueno, esas cuatro son cinco preguntas. Entonces, si pueden abrir sus micrófonos e irme contestando alguna o una o todas, así por turnos, ¿no? Sí, por favor. Adelante. 5% en la primera, licenciado. 5%, efectivamente. Muchas gracias. Las violaciones necesitan de una serie de características para poder, necesitan acreditar una serie de características para que estas puedan ser, para que se pueda anular la elección. ¿Se acuerdan cuáles eran? Son tres cuestiones. Las violaciones, de acuerdo con el artículo 41 constitucional, en su base sexta, son que tienen que ser graves, primero que nada, dolosas y determinantes. Recuerdan el criterio de determinancia, ¿no? Cuando, para efectos del rebase de tope de campañas, se consideran determinantes las violaciones. ¿Alguien que me ayude con eso? De acuerdo con el artículo 41 constitucional, igualmente, se consideran determinantes, había dos elementos, ¿no? En primer lugar, van a ser determinantes aquellas conductas, aquellas procesos, aquellas elecciones, en donde la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor a 5%. Y vamos a ver si recuerdan esta última pregunta. ¿Qué sucede con la carga probatoria? Recordemos que según lo que habíamos hablado ayer, cuando se trata de las violaciones, cuando los resultados electorales son menores del 5%, entonces hay una presunción de la determinación, ¿no? Por lo contrario, cuando estas no son del 5%, entonces la carga de la prueba la tiene quien afirma la nulidad de la elección. ¿Sí? Entonces se tiene que demostrar tanto la determinancia como la gravedad de la conducta para que entonces pueda declararse la nulidad. Voy a la siguiente diapositiva. A ver si me pueden ayudar con esta. Por
favor, Juan Carlos Pérez Cervera. Ya que nadie de los compañeros anima, si no me equivoco, es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Así es. Sí, el Instituto Nacional Electoral. Sí, ayúdenme, por favor, porque si no, me voy a quedar ya de por sí no puedo hablar. Finalmente, la última. Sí, por favor. No necesariamente. Exacto. Voy a proyectarles aquí la jurisprudencia que resolvió la sala superior con relación a la acreditación, la no necesidad de que exista un contrato justamente para, aquí está. Entonces, para acreditar que se adquirió tiempo, y recordemos que vimos esta diferencia entre contratación y adquisición, que inclusive podía hacerse extensivo, o sea, podíamos tener encuadrado el ilícito, actualizado el ilícito, cuando, por ejemplo, un medio de comunicación decidiera donar sus tiempos a que no hubiera una contraprestación. Sin embargo, como vemos aquí, para que ya habíamos visto, ¿no? Que el Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral ahora, es quien administra los tiempos del Estado. Entonces, lo que se necesita acreditar para la indebida adquisición de tiempos fuera de lo permitido por la ley es que haya mensajes de radio y televisión fuera de los tiempos otorgados por el Estado, fuera de las pautas que asigna el INE para ello. Esto y además para favorecer una determinada fuerza política. Entonces, bueno, independientemente del vínculo contractual, que muchas veces es muy difícil acreditarse que existe, eh, la conducta por sí misma, independientemente, como digo, de que haya o no contrato, vulnera por sí misma la conducta, la transmisión, ¿sí? Eh, el principio de equidad. Además de que la propia Constitución establece esta prohibición, ¿no? Para adquirir tiempo en radio y televisión. De manera tal que la existencia de un contrato no es necesaria que se demuestre, inclusive para tener por acreditada esta violación constitucional y que en su momento pudiera declararse, en todo caso, la nulidad de la elección. ¿Sí? Entonces, bueno, recapitulando un poco, el modelo de comunicación política es producto de la reforma político-electoral de 2007 y sus tres grandes componentes, aquí estamos hablando del segundo supuesto, ¿no? El primero es la rebase de topes de campaña. El segundo es la violación del modelo de comunicación política en lo tocante a la contratación de tiempo o contratación o adquisición de tiempos de radio y televisión fuera de lo establecido por la ley, ¿no? Que las pautas que asigna el INE para los partidos políticos, candidatos y candidatos, sean contratadas o sean, no se sigan, pues, o sea que además de esas pautas, ya sea personas físicas o morales o los propios partidos políticos, contrataran tiempos o adquirieran tiempos con ese efecto, ¿no? Entonces, en este modelo de comunicación política que parte de la reforma político-electoral de 2007, hay tres grandes componentes. El primero de ellos es la prohibición para que cualquier persona física o moral compre o adquiera tiempo aire en radio y televisión y emita mensajes políticos de cualquier índole. Por otro lado, está relativo con esto. La garantía del acceso gratuito para los partidos son las pautas, ¿no? A las que me había referido. Para los partidos y candidatos sin partido, al tiempo aire en radio y televisión. Es el Instituto Nacional Electoral la única autoridad facultada para administrar los tiempos del Estado en materia electoral. Asimismo, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultados para revisar, en su caso sancionar el contenido de los promocionales y contenido de campañas políticas de los partidos políticos y candidatos sin partido. Aquí hay una cosa importante, no nada más, o sea, lo que nos interesa es la nulidad, es causal de nulidad la contratación o adquisición de tiempos. No obstante, el modelo de comunicación política tiene otra vertiente, que la conocerán, que es el procedimiento especial sancionador, en donde, independientemente del resultado
de la conducta, digamos, el resultado de la nulidad o no de la elección. Los spots, los mensajes, la difusión de estos, que no se ajusten a lo que dispone la Constitución, no únicamente en cuanto sea el sistema de nulidades, sino a todo el modelo de comunicación política. Se establece este procedimiento sancionador, en donde actúa, por un lado, el Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y la Unidad de Fiscalización, en su caso, y por otro lado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tienen facultades sancionadoras. ¿Sí? Pero a partir de la reforma de 2014, que también tuvo una transformación en cuanto a la naturaleza de los procedimientos sancionadores, la adquisición de tiempo aéreo en los medios de comunicación se castiga con la nulidad de la elección. Entonces, estas hasta ahorita las causales que hemos visto persiguen el objetivo de inhibir comportamientos antidemocráticos de los partidos políticos y los candidatos. Y se constitucionaliza la posibilidad de la máxima sanción que se puede recibir en un proceso electoral, que es la anulación de la elección. Ya dijimos y ya nos contestaron la pregunta, las elecciones federales o locales se pueden anular cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Vamos a la última de las causales constitucionales. Voy a dejar de compartir aquí para compartir ahora la presentación. Y vamos a la última de las causales que tiene que ver con financiamiento ilícito. Déjenme nada más regresar acá. Esa es la fracción C, artículo 41, base sexta. Fracción C o inciso C, recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita. Esto nos lleva a distintos temas, ¿no? Si hacemos el examen comparado de la legislación electoral de los países latinoamericanos, vemos que la totalidad de los ordenamientos electorales regulan el tema del financiamiento de los partidos. Desde luego, distintamente, ¿no? Hay países como México, en donde se cuentan con normas detalladas en materia de financiamiento. Otros tienen regulaciones generales y escasas, ¿no? Ahora, la mayoría de los países, excepto Venezuela, tiene sistemas mixtos que convergen los fondos de carácter público y privado, aunque claro que hay diferencias importantes con el tipo de financiación dominante. En el caso de México, prevalecen los fondos públicos sobre los privados, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso en la reforma de 1996 en México, el sistema de financiación mixto, si bien se mantuvo, eh, hubo un fuerte preponderancia de lo público sobre lo privado, donde era 90% público y 10% privado. ¿Sí? Y así, sucesivos países sostuvieron criterios similares, ¿no? Toda legislación busca un sano balance en materia de financiamiento y que busque evitar, por un lado, que no dependa de excesivamente los partidos del Estado y que se alejen de la sociedad, por un lado. Pero por otro lado también, impedir la influencia excesiva de sujetos, de corporaciones, sobre los partidos o candidatos a los que apoyan. Y desde luego, el financiamiento ilegal y el narcofinanciamiento. No hay un sistema de financiación ideal, porque cada sistema responde a las particularidades del ordenamiento político de cada estado, a su sistema electoral, a la realidad política partidaria, al nivel de su cultura política, ¿no? Pero entonces, bueno, lo que vemos es que hay un financiamiento mixto. Y cada país, en función de su situación particular, determina el porcentaje de la fórmula de dinero público. El financiamiento público obviamente no es exclusivo y tampoco es el remedio mágico de todos los males, ¿no? Aunque si se emplea de manera correcta, aprobado en distintos países, será un instrumento positivo para lograr que los partidos abandonen o al menos reduzcan la práctica de distintas prácticas corruptas, digamos, ¿no? Ahora, es importante también
hablar un poco, ¿no?, de estos esquemas de financiamiento de directo, indirecto y mixto, porque el sistema mexicano tiene un sistema directo e indirecto, bueno, un sistema mixto, en el sentido de que se entrega no solo son las prerrogativas, ustedes conocen, ¿no?, las prerrogativas de los partidos políticos, sino que aquí se insertan también las pautas, justamente, lo que veíamos, ¿no?, la contratación, la imposibilidad de contratación de tiempos electorales, la imposibilidad de adquirir o contratar tiempos fuera de los que asigna el Instituto Nacional Electoral. Significa entonces que eh, el INE y los partidos, dentro de sus prerrogativas, y esto está en la Ley General de Partidos Políticos, pero está en el propio 41 constitucional, tienen derecho a que se les asignen las pautas de radio y televisión. Entonces, esta es parte del financiamiento de los partidos. No nada más lo entendamos como el dinero, ¿no? Y obviamente también tiene que ver, porque en distintos países se financian distintas cosas. Hay países como Uruguay, por ejemplo, en donde únicamente se financian las actividades de campaña y no así las actividades ordinarias de los partidos políticos. Entonces, bueno, como decía, la gran mayoría de los países latinoamericanos y propiamente México tiene un sistema de financiación público mixto, directo e indirecto, ¿no? Que esa es la parte que me interesa y que, insisto, tiene sus diferentes derivas. Por un lado, los gastos de campaña, la operación permanente de los partidos políticos, su fortalecimiento institucional, pero que además no solo es dinero, no solo se entrega dinero, sino que también se le dan otro tipo de prerrogativas, como decía, el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a la parte del financiamiento, ¿sí? Voy a compartir ahora. Ayer habíamos visto algo relativo y me interesa vincular la primera de los incisos, ¿no? El inciso A, relativo a los topes de campaña, que hemos visto que son distintos a los gastos de campaña. ¿Alguien me puede ayudar haciendo la distinción? ¿Cuál es la diferencia entre gasto y tope de campaña? Ustedes quieren que me quede afónico. De por sí ya no puedo hablar. Diferencia entre gasto y tope de campaña. Podemos decir que la diferencia es de género y especie. Los gastos de campaña a los partidos políticos se les asigna un gasto general. Los topes de campaña son los montos máximos que para cada elección, para cada cargo, se asignan. Ahorita vamos a ver en el Diario Oficial de la Federación lo que al respecto publicó el INE con relación a la elección de 2018. ¿Sí? Pero bueno, entonces me interesa vincular la parte del rebase de topes de campaña con la utilización de recursos. Porque si bien es cierto que son cuestiones separadas, pero las dos tienen que ver, por un lado, con el dinero, ¿no? Con el gasto. Y en realidad, las tres fracciones tienen que ver con prerrogativas de los partidos políticos. En la primera causal, estamos hablando del financiamiento público relativo a el dinero que se les otorga a los partidos políticos como financiamiento. Y por otro lado, por eso rescato la idea de gasto y tope de campaña, lo máximo que pueden gastar para cada una de las campañas. Se establecen montos fijos, ¿no? El INE, esto lo habíamos dicho ayer, fiscaliza a los partidos políticos, ¿no? Estos tienen la obligación de presentar sus informes de gastos de campaña. Y entonces emite un dictamen. Con base en este dictamen es que se puede deducir si se rebasaron los montos de campaña y hasta dónde. Vamos a ver una sentencia con relación a esto. La contratación, la cobertura informativa, que también está en el 41 constitucional, que también es parte de las reformas y que está relacionado con las prerrogativas que tienen los partidos políticos. Aquí conviene que vayamos a la Ley General de Partidos Políticos y que ahí veamos, ¿no? Que dentro de las prerrogativas, además del financiamiento, está la asignación de las pautas, ¿no? Y por otro lado, la última causa, que tiene que ver con los recursos.
De procedencia ilícita, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades? Me voy a detener en eso, ¿no? ¿Qué se considera de procedencia ilícita? Pero por eso me interesaba, sobre todo, primero ahorita referirme a esta cuestión de cuál es el modelo, digamos, de financiamiento, ¿sí? Entonces, como decía, para, dependiendo de la legislación, pero eh, cuando se otorga el financiamiento a los partidos políticos, no solo esto significa propiciar o restringir la participación electoral de ciertos partidos, sino que tiene consecuencias importantes sobre la libertad y la dependencia de los partidos frente al dinero, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, lo que podemos decir en el caso de México es que tiene una modalidad, el Código Federal, Instituciones, Procedimientos Electorales, bueno, ahora derogado, pero en cuanto a la distribución del financiamiento público mensual directo para la campaña electoral, aunque no tiene un desglose establecido, sí lo hace en el financiamiento de los gastos ordinarios de operación, pero bueno, decía, se da una cantidad mensual a los partidos políticos por este concepto, ¿no? Entonces, bueno, este, en cuanto a al financiamiento privado, voy a avanzar aquí en la presentación para ver, esto ya lo vimos. Entonces, en cuanto al financiamiento privado o ilícito, la última causa, el último inciso, el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, encontramos esto. Los primeros incisos se refieren a el financiamiento, el uso indebido de recursos públicos, ¿sí? Que está relacionado con el artículo 134 constitucional en cuanto al uso de recursos. Tiene sus derivas, que también podríamos analizar, aunque seguramente ya las analizaron en otras causales de nulidad. Pero lo que sucede es que la relación que hay entre el artículo 134 y el artículo 41 es que cada uno, en cuanto hace el modelo de comunicación política, establece diferencias sustanciales en cuanto a este uso de recursos públicos. Ahorita no me voy a referir al dinero, sino al uso de pautas. Ustedes saben que el uso de pautas, lo vimos ayer, ¿no? Está regulado por el INE, que le asigna a los partidos políticos, a los candidatos sin partido, candidatas sin partido, tiempos, los tiempos oficiales, y los distribuye de una manera. Pero también existen dos cuestiones relacionadas con el 41 y el 134, que es la propaganda electoral y la información, pero la propaganda gubernamental y la información gubernamental. La información gubernamental es toda aquella que tiene que ver con las acciones que se toman, que se llevan a cabo, este, para informar a la población de distinto tipo de acciones que lleva a cabo el gobierno. Por su parte, la propaganda electoral es que, además de informar, por un lado, las acciones del gobierno, presente los logros de este, ¿no? O sea, tiene un fin no solo informativo, sino publicitario. No está prohibida. No obstante, está limitada. La propaganda gubernamental está limitada, de acuerdo con el 41 constitucional, a la veda electoral que se tiene que respetar y que es una causal de nulidad distinta, pero lo menciono nada más para ir viendo cómo distintas conductas o el modelo de comunicación política, el modelo de financiamiento, que todos están en la Constitución, aunque no son esas las causales, ¿no? O sea, tenemos que distinguir tres elementos, o me interesa distinguir tres elementos distintos. Por un lado, las causales, que son estas tres que estamos viendo. Pero por otro lado, están, esto ya lo vieron, pero siempre, siempre conviene tenerlo como en el horizonte, los principios constitucionales, que además cada una de las causales, lo vimos ayer, está ligada con alguno de los principios. Pero además, no solo son esos principios y esas causales, porque está desglosado todo un modelo en la Constitución de comunicación política, por un lado, y por otro lado, un modelo de financiamiento. Entonces decía, en el caso de la comunicación política, la publicidad gubernamental no está prohibida, pero está limitada a
los periodos no electorales. Y propiamente está marcado, ¿no?, en los calendarios electorales, cuando no se puede hacer uso de propaganda, cuando no se puede difundir propaganda electoral. ¿Quiénes no pueden difundir? ¿Y cuál es el contenido de esta? Por otro lado, el 134 constitucional sí prohíbe el uso de recursos públicos para promover a los candidatos. Aquí la diferencia es importante, porque la propaganda gubernamental, insisto, no está prohibida. Lo que está prohibido por el 134, y a eso voy con esto, con el uso indebido de recursos públicos, que finalmente también es una modalidad de procedencia ilícita, porque los fines que establece el 134 para los recursos públicos son únicas y exclusivamente aquellos que están trazados en las metas presupuestales, aquello para lo que los organismos están instituidos para sus fines. De manera tal, pues, que en cuanto hace al financiamiento de procedencia ilícita o el uso indebido de recursos públicos, tenemos en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos estas prohibiciones a sujetos, ¿no? Donaciones, ¿no? Aportaciones a partidos, ni aspirantes, ni precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, en dinero o en especie, por sí o por interpósito de persona. Ninguno de los poderes de la Unión, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, en ninguno de los niveles, salvo en el caso de financiamiento público, que el financiamiento público está a cargo de este órgano constitucional autónomo que es las dependencias, otra de las prohibiciones, ¿no? Primero los poderes de la Unión, dependencias, entidades, toda la administración pública, federal, estatal, municipal, centralizado para estatal. Otra vez, los organismos autónomos, cualquiera que esto sea, salvo el INE, que tiene la facultad de hacerlo. Los partidos políticos mismos, ¿no? Personas físicas, morales, extranjeras. Organismos internacionales, cualquiera que esto sea. Personas morales y que vivan o trabajen en el extranjero. Esta es la prohibición general, ¿sí? Entonces, me voy a referir en esto a una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que ahí tenemos desarrollado, o sea, porque también lo habíamos dicho, ¿no? Los principios, las nulidades constitucionales, si bien tienen una base constitucional, y recuerden que hicimos una clasificación, ¿no? Nulidades que están en la Constitución, tienen base constitucional, que están desarrolladas en la ley, ¿sí? Por un lado. Luego están las nulidades legales, que normalmente esas nulidades legales están relacionadas con algún principio o con algún artículo constitucional, ¿sí? Y finalmente las jurisprudenciales, que aunque ya no hay propiamente, ¿no? Aquí hablamos de la causal abstracta, nada más para referirnos a eso. Ya ustedes vieron en la clase inmediata anterior lo relativo a la causal abstracta, pero que de alguna manera se rescató, ¿no? Con esta idea de la invalidez de los comicios por violación a principios constitucionales, en donde, sin haber necesariamente una fracción que especificara causales de nulidad, se pudiera declarar nulas. Esto es importante, ya lo había comentado ayer, esto es importante porque obviamente lo que se busca respetar es la Constitución, la convivencia pacífica, la legitimidad de las autoridades políticas democráticamente electas y sobre todo la voluntad popular. Vimos algunos de los elementos, ¿no?, que podían, en el caso del rebase de topes de campaña, que vamos a ver una sentencia relacionada con esto, el rebase de topes de campaña, cómo eso puede impactar en la elección, pero que tiene sus condiciones, que ya vimos. Luego, en el caso del acceso a medios de comunicación, perdón, en el caso de la contratación de tiempos que no sean los dados, los que el Estado otorga a través del Instituto Nacional Electoral, también vulnera las condiciones de equidad. Esto es producto, también lo dijimos, de la reforma de 2007, que tiene sus orígenes en el conflicto postelectoral de 2006. Bueno, y ahora vamos a la parte del financiamiento. Me voy a referir a algunos asuntos. Algunos son viejitos, ¿no? Pero
que para efectos nos van a servir a entender esta parte del financiamiento ilícito. Ya vimos la prohibición que establece el artículo 54, que está en la pantalla. Y bueno, me referí al artículo 134 constitucional, en tratándose del mal uso de recursos públicos, a diferencia de la prohibición que se establece con relación al modelo de comunicación política, el artículo 41 constitucional, de la propaganda gubernamental y su difusión, que no está prohibida, pero está limitada temporalmente. ¿Sí? Bueno, en el artículo 55, párrafo primero de la misma Ley General de Partidos Políticos, también se dice que los partidos políticos no pueden recibir aportaciones de personas no identificadas. Me refería ayer a esto, la importancia del financiamiento y de la fiscalización. Es asegurarse que los partidos políticos, en este equilibrio dinero-poder, no haya duda sobre, primero, obviamente, que se respete lo constitucionalmente establecido en cuanto a los montos, pero por otro lado, también es importante que se sepa por estas prohibiciones que estamos viendo, quienes no pueden aportar, que se sepa quiénes son los que aportan. No hago polémica al respecto, pero ustedes saben, y por eso insisto mucho en la importancia de los recursos y de la fiscalización de los mismos, porque además, cuando hablamos de los recursos ilícitos, de los recursos de procedencia ilícita, como cuando hablamos de los gastos de campaña, el INE lleva a cabo la labor de fiscalización y es esa labor de fiscalización la que nos permitirá, uno, determinar que se rebasaron o no los topes de campaña y dos, la que nos permitirá saber cuál es el origen de esos recursos, para lo cual los partidos políticos tienen que, ¿no? Acreditar esta cuestión relativa al financiamiento, ¿no? Y cómo se distribuyó y en qué se gastó. Son informes muy detallados. Esto lo digo porque, y lo digo nomás para efectos ejemplificativos, porque más no fue una nulidad de una elección, pero sí fue un partido político que no pudo obtener su registro como partido político, justamente porque no se pudo identificar a las personas que habían recibido aportaciones. No hago polémica, eso fue la resolución y solo lo digo para recalcar la importancia que tiene la fiscalización y que se asegure de la proveniencia de los recursos. ¿Sí? Entonces, bueno, respecto al financiamiento ilícito, pues lo que podemos establecer, ¿no? Es que, obviamente, y ya hablamos ahorita de modelos de financiamiento, pero quien financia la política, vamos a decir en términos generales, quien financia la política de forma privada no suele hacerlo por filantropía, ¿no? Hay intereses detrás de esos apoyos. El financiamiento público, por lo menos, tiende a acotar la dependencia de los partidos de esos intereses. Por eso, yo les recomiendo que lean un artículo que se publicó, me parece que fue hace 2 años, en la revista, más o menos, búsquenlo en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, un artículo publicado por Jaime Cárdenas Gracia, en donde él da una serie de razones por las cuales debe de subsistir la presencia de recursos públicos por sobre los privados. Lo que pasa es que, a ver, yo sé que es propiamente la nulidad, pero es que esta nulidad toca varias cosas. Toca el tema del financiamiento. El financiamiento no es un tema menor, que se ejemplifica en diferentes aspectos y que tiene diferentes consecuencias jurídicas, ¿no? En el caso de los procesos electorales, que un partido no obtenga su registro, que un precandidato, al no haber dado sus informes de fiscalización en tiempo y forma, aún si afirmas no gasté nada, pero tienes que dar tus informes, no obtiene la candidatura. Y en el caso de los partidos, ya cuando ya se compite, también estos esquemas de financiamiento y una mala fiscalización puede suponer la anulación de la elección. Aquí, claro, bajo la idea de que hubo un financiamiento ilícito. Puede haber una presunción de financiamiento ilícito cuando no se conoce quién fueron los que aportaron. Sí. Entonces, bueno, decía, para garantizar que las elecciones en México sigan siendo imparciales, profesionales, apegadas a la ley, pues se tiene que
distinguir esta cuestión relativa a quién aporta y cuáles son los montos, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Tenemos todo el articulado de la prevención, la detección, la recepción del uso de recursos de procedencia ilícita, de recursos públicos no autorizados, ¿no? Hay una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Cuyo objetivo es proteger el sistema financiero, la economía nacional, ¿no? Y tiene sus propios procedimientos para detectar los actos, las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, ¿no? Recaban todos los elementos, ¿no? Etcétera. Y habrán escuchado ustedes de las actividades vulnerables, ¿no? Que realizan las actividades financieras. Pero bueno, todo esto relacionado pues a los recursos de financiamiento ilícito, ¿no? Me voy a referir a un caso viejito, viejito, pero que fue muy conocido, que es el Pemex Gate. El expediente es, ay, bueno, no tengo aquí mi apunte, así que espero no equivocarme de número. Es el SUBRAP 18 diagonal 2003. En esta sentencia sí, es esa, se resolvió conforme a lo siguiente. Pero fue impugnada una resolución del Consejo General del entonces IFE que se dictó con motivo de la queja que se presentó por motivo de desvío de recursos públicos e indebida utilización en la campaña presidencial de un partido político en el proceso electoral 1999-2000. Se presentó el recurso por parte del partido político, porque en la resolución del Consejo General del antes IFE se le impuso una multa de 1,000,000,000 de pesos. Lo que pasa es que el Consejo tuvo por probado que el partido político en cuestión recibió de parte de un sindicato, bueno, del Sindicato de Trabajadores Petroleros, el Pemex Gate, la cantidad de 500 millones de pesos que pertenecía a la CTM y que pues se tuvo, que era una organización adherente a este partido político. Lo que produjo el partido político en cuestión, esto únicamente para hablar del financiamiento ilícito, ¿no? O sea, para irlo centrando con respecto a en los criterios y cómo van evolucionando. No fue una nulidad de una elección, derivó en una multa. Pero me interesa sobre todo el concepto de financiamiento ilícito, el uso de recursos públicos para fines otros que los que son propios, derivado del artículo 134 constitucional. Y ya por último, vamos a ver un expediente relativo al rebase de topes de campaña y cómo se valoran los elementos de la gravedad, la determinancia y el dolo. Pero bueno, regreso entonces pues a la idea del financiamiento ilícito. Hay una imposibilidad pues de que perdón, dentro de los agravios que había formulado el partido político para decir que la multa era ilegal, era que era imposible que las conductas de algunos individuos tuvieran responsabilidad para un partido político y que éste deba ser sancionado. Si recuerdan ayer, hablamos para efectos del modelo de comunicación política, el inciso B de las causales de nulidad constitucionales, la culpa en vigilando. Yo sé que ayer me distraje muchísimo, pido una disculpa porque estaba perdiendo la voz en vivo y entonces estaba, la verdad es que sí me desconcentré bastante. Pero sí mencioné que cuando se trata de estas violaciones, la contratación de tiempos, la adquisición de tiempos, puede el partido político incurrir en una responsabilidad, ya sea para efectos de la sanción administrativa, ya sea para efectos de la anulación, porque tienen el deber también de vigilar, por eso es la culpa en vigilando, porque no vigilan, no se cercioran que sus candidatos cumplan también con la ley. Entonces, bueno, en el caso del financiamiento ilícito, en este argumento del partido político, decía, pues es que, ¿por qué la conducta de algunos individuos genera responsabilidad en un partido político? Y lo que dijo la sala superior, que esto es lo que me interesa, es que el partido político es garante, y por eso traje a colación la idea de la culpa en vigilando, es garante de la conducta de sus miembros y de personas relacionadas con sus actividades. Recordemos que el artículo 54 también habla
de, entre otras instituciones que no pueden hacer este financiamiento de los partidos políticos. Entonces, pues, de más personas relacionadas con sus actividades y entonces la responsabilidad de estas personas, independientemente de lo que corresponde a cada persona en particular, que puede ser solo interna ante la organización o rebasar los límites hacia el exterior por responsabilidad civil, penal o administrativa. Entonces, hay una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad del partido político como persona jurídica que tiene que asegurarse del correcto y adecuado funcionamiento de las funciones, de las obligaciones de sus miembros, porque tiene un deber de vigilancia. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Nada más para relacionarlo con esta parte de la culpa y vigilando, que también se hace extensiva, como decía, a ¿cómo se llama? A el uso o a la contratación o adquisición de tiempos que no son los asignados por el INE de conformidad con la ley, ¿no? Y ahí conviene tener en cuenta las pautas electorales. Bueno, entonces, esa primera parte. Por otro lado, hubo, decía, en esta idea de los recursos ilícitos, tenemos la coordinación de distintas autoridades. Por eso hice referencia a la ley para los recursos de procedencia ilícita, ¿no? En el caso del Pemex Gate, otro de los argumentos para decir que era ilegal la resolución del INE que imponía la multa es que decía que el Consejo General había valorado pruebas indebidamente y que infirió que había cobro o retiro de estos 500 millones de pesos mediante un esquema organizacional que implicó acciones de dirección, de mando y evidencia y que no se trató de actos aislados, sino coordinados, ¿no? Entonces, de acuerdo con la sala superior, las actuaciones, y además esto estuvo, o sea, intervinieron varias autoridades, entre ellas la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ahora ya no más Fiscalía en Delitos Electorales, que eh, cuando provengan las pruebas de una averiguación previa que se encuentre en trámite, donde no interviene el partido respecto de la preparación y el estado de pruebas, se pueden tomar en cuenta en los procedimientos administrativos sancionadores como indicios y se puede inferir el conocimiento de los hechos determinantes de la resolución. Entonces, bueno, eso solo para lo que me interesa es que las autoridades, el propio Instituto Nacional Electoral, puede acudir a otras autoridades para comprobar y le puede solicitar también a los bancos para comprobar cuál es el camino, digamos, del dinero, ¿no? Y que no solo pensemos en recursos de procedencia ilícita, aquellos que provengan de la delincuencia organizada, que desde luego es una de las modalidades. Pero siempre que hay una violación del 134 constitucional, siempre que se encuadre en alguna de las fracciones, alguno de los incisos que establece el artículo 54 de la ley de partidos políticos, también estamos hablando de financiamiento ilícito. No, no es que necesariamente el dinero sea de procedencia ilícita en el sentido más estricto. Sin embargo, si hacemos caso a lo que dice el artículo 134 constitucional, el uso de recursos públicos para fines otros que los que son constitucionalmente válidos es hacer uso ilícito de recursos y por lo tanto, aunque su procedencia no es ilícita, sí es ilícito el uso de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a el ejemplo de Pemex Gate. Hubo otro expediente, el SUBRAP 98 diagonal 2013 acumulados, que se conoció como Amigos de Fox, ¿no? Y que además duró algo de tiempo, una cadena impugnativa que inició desde 2000. Y aquí también me interesa, nada más para efectos ilustrativos de la procedencia ilícita de recursos, ¿no? Se interpuso una queja por parte de un partido político ante el Instituto Federal Electoral. Bueno, se radicó, ¿no? Lo que manifestaba este partido político
es que la coalición en donde estaba esta persona, ya dije su apellido, fue presidente de la República, había recibido recursos de fuentes ilícitas a través de varios intermediarios. Aquí está el supuesto del 54, por sí o por interpósita persona. En donde el responsable de las finanzas del entonces candidato presidencial operó un sistema de transferencias de dinero que provenía del extranjero y del propio país a través de distintas empresas, ¿no? Sociedades anónimas de capital variable y de cuentas bancarias particulares de otras personas. Primero, la queja se desechó, ¿no? Por el IFE y se impugnó ante la sala regional, perdón, ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoca esa resolución, ordena la reposición del procedimiento administrativo sancionador para que fuera exhaustivo el IFE, entonces IFE, en cuanto hacia el desarrollo de la investigación, porque decía la sala superior, estableció que no era oponible. Fíjense, esto es importante para efectos de los recursos ilícitos. No es oponible la actividad indagatoria del INE, el secreto bancario. ¿Sí? Entonces, bueno, la autoridad, el INE, repuso, perdón, repuso el procedimiento administrativo sancionador, vuelve la investigación, recaba pruebas ante distintas autoridades, entre estas de las bancarias. Esto es lo que me interesa sobre todo, porque una cosa es que, bueno, la causal de nulidad es esa, y ya la menciono, el inciso C, pero la pregunta que surge es, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que se puede determinar que los recursos son de procedencia ilícita? Entonces, hay una coordinación entre autoridades bancarias, de Hacienda, ministeriales. Entonces, en esta coordinación, declara fundada la queja, ¿no? Respecto de los hechos denunciados, infundada sobre otros, y sancionó a los partidos políticos, ¿no? A un partido político, esto, a ver, otra vez, lo vuelvo a decir por si fuera necesario. Si bien es cierto, nos estamos refiriendo a las nulidades, que es una consecuencia de la infracción. No obstante, el sistema sancionador contempla también todas las otras infracciones, las multas distintas a las que puede ser sujeto un partido político, candidato a candidato, por la omisión, por la comisión de alguna de estas conductas, de manera tal que estas, además de que posiblemente puedan suponer ya sea el rebase topes de campaña, la contratación y adquisición de tiempos fuera de lo establecido por la ley o el recibir recursos de financiamiento ilícito, pueda suponer la nulidad, pero también está protegido, por otro lado, por el régimen sancionador. Sí, eso es lo que me interesa, o sea, está conectado, pues, ¿no? Bueno, entonces esa parte, como decía, y se acreditó en ese caso gracias a la confluencia de estas autoridades a las que el INE le puede preguntar. Y ojo, el secreto bancario no es oponible a las funciones. No, pues es secreto bancario y ya no le puedo preguntar. Sí, autoridades hacendarias, desde luego ahí está la unidad de inteligencia financiera involucrada, las autoridades bancarias, Comisión Nacional Bancaria, los propios bancos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Bueno, a través de la UIF, pero de todas maneras a la Secretaría de Hacienda en términos amplios. Y entonces acreditó que había aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil, recursos provenientes del extranjero, aportaciones provenientes de una persona que pertenecía a la fracción parlamentaria del Senado del partido político en cuestión, aportaciones de origen no identificado, violación al tope de gastos de campaña que se habían establecido para la elección presidencial, violación a los límites de aportaciones en dinero provenientes de personas físicas o morales, violación a la prohibición legal relativa a la contratación de terceros. Aquí, a ver, no existe esta causa de nulidad, ¿no? Pero se impuso una multa. Ahorita vemos cuál fue la que se impuso. Sí. Entonces, bueno, esas fueron. En cuanto al tema del financiamiento ilícito, se analizó por parte de la autoridad administrativa, por parte del Instituto Nacional Electoral, la conducta de que los partidos políticos recibieran recursos de fuentes prohibidas, ¿sí? Que eso es algo importante, de fuentes prohibidas, que ahí están en el 54, ¿cuáles son esas fuentes prohibidas? Por eso es que me interesa, cuando decimos financiamiento ilícito, que sí, que la fuente está prohibida, o que efectivamente el destinatario no se sabe quién es, o que directamente es
dineros de procedencia ilícita, ¿sí? Esas son como las tres modalidades. Bueno, entonces eso nada más para hablar un poco de estos criterios, ¿sí? Y ahorita me interesa que veamos una sentencia relativa a los topes de gastos de campaña. Déjenme compartírselas acá en la presentación. Si nos da tiempo, vamos a ver igual el acuerdo del INE. Bueno, vamos a ver primero el acuerdo del INE, en donde se establecen los topes de gasto de campaña. Y luego vemos la sentencia relativa, ¿no? Nada más. Aquí está. Obviamente, esto se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes no lo van a ver así como de manera muy, muy clara, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? O sea, aquí es un acuerdo del Consejo Federal, se publica en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, la elección de diputados y senadores, porque estamos hablando del proceso federal, bueno, 2011-2012. Pero a mí lo que me importa, más allá de las fechas, es que primero es por parte de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y tiene la base constitucional. Digo, estos artículos podrán haber tenido modificaciones, eso un poquito menos, ¿no? Y cuál es el tope, de acuerdo con la propia ley, ¿no? Lo que me interesa es que se establecen montos específicos, ¿sí? Se establecen fórmulas, ¿no? Montos. Estos son los topes de gasto de campaña. Y por fórmula, en el caso de los senadores, cada fórmula, ¿sí? Que se haya registrado en para cada uno las candidaturas al Senado, ¿no? O sea, cada partido, ya saben, ¿no? Presenta su fórmula de dos. Y entonces, tantas fórmulas, y por eso este es el tope máximo de gastos de campaña por fórmula, ¿sí? Y así se establece, pero se establece entonces en cantidades fijas. Está para el principio de mayoría relativa, ¿no? Lo que me interesaba señalarles. Y como decía ya, la diferencia entre el tope de campaña y el financiamiento de la campaña general. El tope es un monto específico, ¿sí? Que no se puede rebasar y que, de acuerdo con la Constitución, se rebasa en un 5%. Entonces, genera la nulidad. Vamos a ver un asunto, ahora se los comparto, relativo a esto. En este expediente, SUPREC 1378 diagonal 2007, vamos a ver una anulación de una, como vemos, ¿no? Ratificó, se actualiza el rebase de tope de gastos de campaña del partido político anterior, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo es que se concluye que el rebase de topes de gastos de campaña es determinante. Vimos algunos criterios en general, ¿no? La idea de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, la idea de que se rebase en un 5%. Pero vamos a ver aquí cómo lo valoran, ¿no? Entonces, bueno, primero el proceso electoral en general, ¿sí? Y estos son los resultados, ¿no? Entonces, aquí los medios de impugnación, estas partes me las voy a brincar, ¿no? Ah, les iba a decir, otro asunto que puede resultar interesante, déjenme ver si por lo menos lo puedo nombrar, para hablar, sí podemos, nos detenemos en eso, pero es que me interesa que vieran un criterio, una sentencia de la sala superior. Pero es que hubo en la elección presidencial de 2012, el expediente del juicio de inconformidad 359 diagonal 2012, hubo argumentos relativos a financiamiento prohibido a través del banco Monex, creo que se llamaba, ¿no? Ahorita, si alcanzamos a ver eso, nos detenemos, pero sí quiero no nada más dedicarle todo al financiamiento, sino que vean un ejemplo específico de rebase de topes de campaña, ¿no?
Entonces, bueno, aquí todo el proceso electoral, hay una sentencia del tribunal local en donde dice se actualiza la causal de nulidad por rebase de topes de campaña. Se impugna, se confirma la sentencia y entonces llega a la sala superior. La vía procesal ahorita vamos a obviarla. Desde luego es interesante saber cuál es la vía procesal, pero ahorita vamos a obviarla, ¿no? Para no, es un recurso de reconsideración, pero ahorita eso es lo de menos. Y bueno, la figura del tercero interesado, aquí está. Entonces, aquí, prueba idónea, que eso es importante, o sea, la idoneidad, ok, ya sabemos cuál es la causal. ¿Cómo se acredita? Ya sabemos que necesitamos 3 criterios, ¿no? Que sea grave, que sea determinante y que sea doloso. Entonces, bueno, y recuerden que habíamos dicho, en todas estas causales interviene el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Porque hace su labor de fiscalización, porque también es la autoridad la que asigna los tiempos oficiales, que son los únicos que pueden utilizarse para promocionar y promover a candidatos y partidos, ¿no? Y porque también en la idea los recursos de procesalista es el que hace la fiscalización y es el que determina, ¿sí? Entonces, bueno, viene el dictamen consolidado de estos informes de campaña, al cual tienen los partidos políticos la obligación de establecer. Y entonces aquí están las resoluciones en materia de fiscalización, ¿sí? Acredito que nos habían reportado estos gastos, ¿sí? Todos estos, este es el valor, se establece el valor. Entonces, bueno, no, las facultades de fiscalización le permiten, en este caso, fueron 3 acuerdos, ¿no? En este primero, bardas, lonas, banquete, el arranque de campaña, todo lo que incluye, renta de templete, playeras, se contabiliza. Entonces, en esta solución, los gastos no habían sido incluidos, ¿sí? Y ya vimos, se publica en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los montos. En los topes de campaña son montos específicos y se calculan de una manera, ¿no? Entonces, luego, en este dictamen consolidado, rebasó el tope de gastos de campaña aquí, tomando en cuenta que se había aprobado este monto y la cantidad derogada fue esta. Y aquí está, ¿no? Tope de gastos de campaña, lo que se gastó y por el porcentaje. La Constitución dice 5% y se rebasó 3 veces el 100%. Entonces, ese primer criterio, determinancia, ¿no? La determinancia, o sea, primero, a ver, recordemos el supuesto limitativo que marca. 5%, que se rebase en un 5% por lo menos el tope de gastos de campaña. Aquí se rebasó 3 veces el 100%, más de 300%. Y luego la determinancia. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? Que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera 5% o menos, ¿sí? Entonces, ahí está. Por un lado, el rebase tope de campaña y por otro lado, la diferencia, la determinancia. Y los agravios, que en estos no me voy a detener. Vamos a ver, sobre todo, lo que responde la sala superior. Al gasto de campaña tiene fundamento constitucional y legal. Y esta parte, recuerden lo que vimos ayer con relación a la determinancia. Cuando los resultados electorales son menores al 5%, quien tiene la carga probatoria para decir que esta determinancia no está, es en perjuicio de quien se anula la elección. O sea, el partido que gana la elección, si rebasa los topes de campaña y el resultado entre el primero y el segundo lugar es igual o menor al 5%, es a este partido al que le corresponde destruir esa presunción de determinancia. En otras palabras, la determinancia se presume cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor al 5%. ¿Sí? Y que ya dijimos, es uno de los requisitos que establece la propia Constitución, la determinancia para anular la elección. Son los elementos esenciales, ¿no? El rebase, eso que ya lo vimos, que se acredite
de manera objetiva y material la irregularidad y que sea determinante. Entonces, el Consejo General hace sus procesos de fiscalización y entonces comprueba el rebase del tope de un 300 y tantos por ciento, 334,76%. La determinancia, otra vez, ya nos referimos que esta es la base constitucional de las nulidades que estamos viendo. Es una carga probatoria, aquí dice, ¿no? Carga probatoria especial, por esto que decimos. Una regla probatoria que revierte la carga probatoria a quien se le imputa la violación, al revés de quien afirma está obligado a probar. Aquí, quien ha incurrido en la violación tiene que acreditar que esta no fue determinante. ¿Sí? Entonces, no es el tribunal quien tiene que determinar demostrar la determinancia. Eso es bien importante, ¿no? Eso sí, me interesaría muchísimo que se quede. O sea, cuando lean ustedes el contenido del artículo 46, base sexta de la Constitución y las 3 fracciones, que se quede esta parte de la determinancia. Por eso me detengo mucho en eso, por esta carga especial de la prueba que supone. ¿A quién le corresponde determinarlo? Al partido ganador, cuando éste ha colmado el primer supuesto de rebasar por más del 5% el tope de gastos de campaña. Si la diferencia, perdón por ser reiterativo, pero esto es vital para entender todo esto, ¿no? Si la diferencia, y además, a ver, porque la mayoría en cuanto a estas causales de nulidad, la mayoría de los asuntos que vamos a encontrar en realidad son por rebase de topes de campaña, ¿no? También hay contratación, pero luego la contratación de estos spots y todo, la verdad es que ya es mucho menor. Ya vimos lo de la propaganda encubierta, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para acreditarla? Ya vimos que no se necesita un contrato, ¿no? Que se acredite la existencia de un contrato para que se diga que hubo efectivamente esto. Y en los recursos de procedencia ilícita, pues el concurso de autoridades a los que el INE puede solicitar información. Pero aquí tenemos estos elementos, ¿no? De juicio, la determinancia. Entonces, por eso soy reiterativo en cuanto hace a quién le compete demostrar que es determinante. Entonces, si es menor del o igual al 5%, hay una carga en la prueba especial que corresponde demostrar que no fue determinante al partido que rebasó el tope de gastos de campaña, ¿sí? No a la autoridad. Entonces, a quienes, como dice aquí, se les atribuye el exceso de gastos de campaña, tienen que aportar elementos para que las autoridades pudieran analizar si estaba destruida o no la presunción constitucional. Por eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, la determinancia. De acuerdo con los impugnantes, ¿no? La determinancia tiene dice, la autoridad responsable realizó una interpretación restrictiva de la Constitución, restringió indebidamente el significado de la determinancia, esto que decíamos, cuando lo que dice es la protección a los principios de equidad y la contienda del voto. La determinancia no se debe limitar a la valoración cuantitativa de las resoluciones, también deben considerarse aspectos cualitativos. Ese es el argumento, ¿sí? Tenía que argumentar en forma en que supuestamente impactó el rebase de topes de campaña en los resultados de la elección. Eso es imposible, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento. Insisto, no es la resolución. No se encuentra acreditado que ese rebase vulneró la voluntad de los electores. Que esto es bien interesante, ¿no? Porque pues sí, es que eso nunca se va a poder acreditar. Pero obviamente el rebase de topes de campaña, ¿en qué impacta? ¿En qué tienen? Perdón, antes de toser. Mayor impacto. No lo logré. Tiene mayor impacto. A ver si con, perdón, hago malabares aquí, pero ya es que ya está. Perdón, de verdad. Ay, a ver si con esto me abre un poquito. Me decía, la cuestión del impacto no se puede medir objetivamente, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, rebasé el tope de campaña por 1000%, pero
Eso pudo no tener ningún impacto. ¿Cómo vas a determinar el impacto? No lo puedes determinar. Pero si el rebase de topes de campaña, además de que vulnera las condiciones de equidad de los partidos, si todos tienen 30 pesos para gastar y yo gasto 100, pues ya no fue equitativo por un lado. Pero además, en cuanto a la voluntad, se puede presumir que quien tiene mayor impacto, mayor presencia en medios de comunicación, etcétera, tiene mayores posibilidades de ganar, ¿no? Como los atletas que toman alguna sustancia prohibida. Ah, bueno, ¿cómo puedes saber que eso fue lo que me hizo ganar y no yo? Bueno, pues sí, pero estás en condiciones de ventaja, ¿no? Ah, entonces, bueno, ese era el argumento, ¿no? ¿Qué a eso? Primero, para concluir que el rebase de tope de gastos de campaña fue determinante, ¿sí? Y aquí, esto es importante. La determinancia se presume, por un lado, la diferencia otra vez, ¿no? Y conjuntamente el rebase de topes de campaña, los dos con 5%. Esto ya lo dijimos. Cuando la diferencia del segundo, primer y segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales y el rebase de topes de campaña excede en 5%, se tiene acreditada, se tiene por presunta la determinancia y entonces corresponde a el partido político ganador desvirtuarla. No tiene que analizarlo, no tiene que demostrarlo la sala, ¿sí? Sino derrotar esa presunción al partido político. Ahora, la acreditación material y efectiva, ¿no? Estos son los tres elementos que había en la pregunta, ¿no? Gravedad, dolo y determinancia. Entonces, las violaciones se tienen que acreditar. Es necesario que se presenten los medios de prueba idóneos, ¿no? La determinancia ya no me detengo. Igualmente aquí viene lo que dice el tribunal, perdón, la ley electoral del estado de Veracruz, ¿no? Los montos totales. Entonces, en los casos en que se rebase, bueno, esto, la irregularidad constitucional, la idea de la carga de la prueba, y quién tiene que desvirtuarla, por este principio, esta presunción de que tiene que destruir, ¿no? Entonces, otra vez, el partido tiene que demostrar que el rebase de topes no es determinante para el resultado de la elección. Sí. Es la parte más interesante con relación a la determinancia, ¿no? Como hay esta presunción, aquí lo vemos en la sentencia, una presunción, una atribución de la autoridad para aplicarla. O sea, la autoridad aplica la presunción. Entonces, garantizando la equidad de la contienda. Un gasto excesivo por parte de los partidos puede tener consecuencia en la nulidad de la elección si no se demuestra. Claro, también es imposible, bueno, no sé si es posible, pero muy difícil acreditar que esto no viola la equidad, la libertad y la autenticidad del voto, sobre todo porque te pone en condiciones de ventaja. ¿Sí? Entonces, eso no está presunción. Ahora, yo que quise dar, ¿no? Respecto de la reforma constitucional, que es donde vimos, se estableció este régimen de nulidades. ¿Sí? La determinancia, lo mismo, ¿no? A ver, déjenme tenerme precedentes que decían, daban cuenta de lo malo, de lo pernicioso que resultaba el gasto excesivo durante campañas, ¿no? Pero, ¿cómo puedo saber que será un problema? ¿Cómo puedo saber que un rebase de tope de gastos de campaña es determinante? Entonces, eh, el aspecto cuantitativo, ¿no? Se seguía la lógica de, bueno, pues quien tiene más propaganda tiene más exposición y por lo tanto tiene mayor probabilidad de ganar. Pero decía, esa determinación es imprecisa, ¿no? Porque no se puede trazar automáticamente que el sentido del voto tenga que ver necesariamente con mayor propaganda. Y también, como dice aquí, determinar cuál es y qué impacto tiene el gasto en la decisión del electorado es complejo.
Estos problemas para la valoración de la de determinancia es que hicieron que se efectuara esta presunción, ¿no? Esta presunción que si no se desvirtúa, tiene como consecuencia la anulación de la elección, ¿sí? Para que entonces no hubiera esa parte justamente de, pues, cómo lo demuestro, ¿no? Bueno, entonces, como dice aquí, sería ineficaz la reforma constitucional porque no, nunca vamos a saber, no se puede prever cómo se puede determinar si no hubiera esa, o sea, esa es la razón de ser de la presunción. Ya vimos que la presunción es esto y que significa cosas para la carga probatoria, pero ahora, ¿cuál es la razón de ser? Justamente busca quitar la incertidumbre, la previsibilidad, porque pues obviamente dependiendo del caso yo voy a decir, ah, pues aquí sí se puede y aquí no se puede, y bajo qué criterios, ¿no? Entonces, para eso se le da esta presunción legal, ¿sí? Y entonces, bueno, como dice, se actualizan los supuestos constitucionales para presumir esta determinancia. Y ya vimos cuál es la, cuál es el criterio, ¿no? Estos criterios de legalidad. Y entonces se declara la nulidad de la elección, ¿no? Sobre todo con esa idea de la determinancia. Me sobra un poquitito de garganta, así que me voy a referir, no mucha la verdad, pero si es que se puede decir que sobra, ¿no? Pero todavía no me falta tanta diócesis. Voy a referir en el caso del uso de recursos. Voy a tener que cortar en 15 minutos más o menos, discúlpenme por favor, pero ya no puedo. No, pues ahorita la goma mascar sí me abrió un poquitito, pero ya lo que puedo hablar es nada. Y si no, no voy a poder trabajar el lunes, ¿no? Y yo necesito recuperarme, necesito el fin de semana para recuperar, aunque sea un poco la voz. El consejo médico en la mañana me mandó medicina, me dijo, no hables, y yo, pues es que tengo que hablar, pues que si hablas no te vas a mejorar, y pues sí. Entonces, discúlpenme, por favor, tanto ayer como hoy que tenga que cortar temprano, pero hubiera sido peor no tener la clase, ¿no? Espero que haya sido lo suficientemente sintético, explicativo de toda la complejidad del sistema electoral, de las autoridades que intervienen. Y decía, me interesaba sobre todo hacer un énfasis especial en la determinación. Y bueno, el expediente, el juicio de inconformidad 359 diagonal 2012, la elección presidencial de 2002, tenía este componente, ¿sí? La coalición que interpuso el recurso decía que había una utilización de financiamiento prohibido a través de un banco. Dijimos, lo dije porque fue famoso, ¿no? El caso Monex. Entonces, se tenía que declarar la vulneración al orden constitucional por este financiamiento prohibido, porque se contravenían principios de los procesos electorales. Ojo, 2012 es previo a la reforma de 2014. Esto no lo digo ayer, me referí a lo pernicioso del sistema taxativo, ¿no? Y vimos ejemplos terribles, ¿no? De vulneración a la voluntad popular, cierre de casillas anticipado, vulneración a la secrecía del voto, pero que como ninguna de ellas estaba en la ley, entonces no se podía hacer nada. Y yo propuse, dije que, pues en todo caso no se hubiera necesitado decir que había que hacer caso a una taxatividad rígida. Ahí depende cuál es lo que uno suponga, perdón, que es el bien jurídico tutelado, ¿no? Porque se establecía, es que no puede tener una consecuencia de derecho aquello que no está previsto en la propia ley. No obstante, si se protege la voluntad popular y no así el acto por sí mismo de constitución de la autoridad, si nos vamos a la teoría general del acto jurídico, lo mencioné ayer, ¿no? Entonces, puede encontrar ausencia de elementos de existencia y validez, ¿no? Como es de existencia, vicios de la voluntad, o vicios en cuanto hace al acto como tal, ¿no? A su formalidad. Una de las formalidades de los procesos electorales, pues es que las casillas abran y cierran en una hora determinada, con los supuestos de excepción que ya vimos. Bueno, entonces en este caso, pues, decía, aunque no estaba, todavía no estaba esto que estamos viendo en 2012, la reforma de 2014 que estableció la base constitucional. No quiere decir que no se pudieran analizar
como pasó, como el caso de Pemex Gate y amigos de Fox, estas violaciones a la luz inclusive de la nulidad de la elección. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que es interesante es ver no solo el argumento que mediáticamente pudo haber sido muy grande, sino que se consideró en este caso, ¿no? Entonces decía, argumentaron que había una contravención a los principios de los procesos electorales, que había conductas graves, ¿no?, que se aportaban de la norma y que con ellos afectaba la libertad del sufragio, la equidad en la contienda, porque se había utilizado este financiamiento encubierto, paralelo, ¿no? En este caso, lo que consideró la sala era que este planteamiento se dirigía a explicar que el financiamiento que había desplegado el banco era que se efectuaron operaciones económicas que tuvieron como finalidad esencial compra y coacción del voto por parte de los operadores del partido político. Sin embargo, y este es un elemento bien importante, la prueba, hubo insuficiencia de elementos para probar que la utilización de estas tarjetas, la entrega, perdón, de marcos territoriales concretos, se hizo a los representantes generales del partido político y que ello haya afectado los principios de las elecciones, que no se afectaron los valores propios de la materia. Y entonces no se podía pronunciar en torno a si estos recursos eran o no de procedencia ilícita, porque en esos supuestos el conocimiento de estos hechos corresponde a una autoridad de diversa índole. Recordemos, y es que por eso es importante tener en cuenta quién es la autoridad fiscalizadora, que es el Instituto Nacional Electoral. Por eso, en estos supuestos, en los tres supuestos de nulidad, es importante no solo entender y no solo ver cuáles son las fracciones, cuáles son los criterios, sino entender que eh, compaginan de manera clara la, las relaciones que hay en el sistema electoral mexicano entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede con el criterio de determinancia, que hay una presunción. Aquí también en la idea del financiamiento ilícito, pues hay que demostrar el origen de los recursos, el destino de los mismos, y eso corresponde a la autoridad del Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí lo que la sala resolvió es que el Tribunal Electoral no podía resultar competente para declarar la nulidad porque no se encontraban plenamente acreditadas, que eso es algo importante, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas que fueran determinantes para el resultado de la elección. ¿Sí? En este asunto fue estudiado por el órgano jurisdiccional cuestiones como la adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación, el uso de encuestas electorales como propaganda política, el caso Monex, ¿no?, la utilización de financiamiento prohibido, y el caso Soriano, que supuesto reparto de tarjetas prepagadas como medio para comprar. Todas esas alegaciones de fraude y irregularidades fueron infundadas porque el órgano jurisdiccional supuso que, como no se encontraron evidencias de las irregularidades, no se podía evaluar si resultaban no determinantes, ¿no? Entonces, bueno, eh, no existían pues indicios, para la sala superior, que no existían indicios suficientes para acreditar las imputaciones que eran infundadas. Y no hay, digamos, no hay suficientes evidencias, ¿no?, por diversas razones que alega el tribunal. Eh, Se consideraron incompletas, fueron insuficientes para probar plenamente los hechos, ¿no? Entonces, estas pruebas fueron insuficientes por cuestiones metodológicas, ¿no?, de cómo se evalúan las evidencias. Pero aquí lo importante es la comprobación plena, ¿no? El método, la evidencia, que tiene que probar plenamente algo que se va descartando definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, ¿qué más les puedo decir de esta parte? Bueno, eh, el método que utilizó la sala superior para valorar las pruebas, ¿no?, que es muy exigente, pero
que se trata así porque cuando se resuelve la elección presidencial, una autoridad jurisdiccional electoral debe hacerlo de tal manera que no exista duda razonable acerca de qué tan importante la determinación judicial, de una importante determinación judicial. Porque, recordemos, también se trata de la manifestación de la voluntad popular que se expresa a través del voto, si se emitió conforme a derecho. Anular la elección es solo si se comprueba entonces la existencia de violaciones graves, generalizadas o sistemáticas. Claro, eso fue la valoración que se hizo con una integración específica y a partir de una serie de criterios que no quiere decir que necesariamente vayan a ser los subsistentes. Con relación a este caso que también tuvo que ver, ya había mencionado la parte de Soriano, eh, en la parte, en la demanda, los demandantes decían que igual ¿no? se habían vulnerado preceptos constitucionales y de otros del COFIPE, de la Ley General Electoral, principios jurídicos de objetividad, seguridad, imparcialidad, ¿no? Y entre otras pruebas había videos, testimonios, quejas, notas periodísticas, ¿no? Este, y que además los demandantes dijeron varias de estas pruebas se ofrecieron, se aportaron anexas al escrito de demanda, otras las proporcionó el Instituto Nacional Electoral, otras no se anexaron a la demanda, luego se presentaron escritos para exhibir discos, DVDs, etc. Bueno, entonces la autoridad resolvió, autoridad responsable, el INE, resolvió su informe circunstanciado que no podían tenerse por comprobadas las irregularidades, ¿no? Se cuestionó también por parte del Instituto Federal Electoral el valor probatorio de las pruebas ofrecidas. Y esto, lo único que me interesa es para decir que vimos que todos los criterios es que tienen que estar plenamente acreditados, menos de lo polémico que pueda llegar a ser una resolución, de las adhesiones o no que pueda tener una cierta candidatura o no. Lo importante es que tiene que comprobarse de manera fehaciente las violaciones cometidas, ¿no? Se tienen que demostrar y sobre todo porque en las nulidades electorales tiene que no caber lugar a duda que efectivamente hubo un indebido, en este caso, financiamiento y que ese financiamiento obviamente se tradujo en resultados electorales que podemos decir apócrifos, ¿no? Estamos en una fracción distinta, es esta fracción C o el inciso C, no es la fracción A en donde hay una presunción de determinancia. Aquí no hay una determinancia establecida. Lo importante es comprobar que efectivamente se trata de recursos ilícitos. No solo eso, ¿no? Sino que esos recursos están destinados al financiamiento de la campaña, ¿sí? Cosa que no se demostró en este caso. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisiera. Sí, Juan Carlos Pérez, por favor. Nada más una molestia, maestro. ¿Qué Nos tan molesta. posible es de que nos pudiera compartir las presentaciones que nos estuvo Sí, haciendo para cuestión déjenme, de repaso? por supuesto, les mando mi correo electrónico para que me la soliciten por ese medio. Puedo contestar el mismo día o un día después. Si no les contesto, por favor, vuelvan a escribir, porque luego me lleno de correos en la bandeja y a veces se me pasa. Entonces, si se me pasa, no vayan a creer que es negligencia. A veces me sucede que no los veo, o que los veo y digo, contesto después y después se me olvida. Entonces, si hoy me la solicitan y el martes no les he contestado, por favor, vuelvan a mandar el correo para que yo les pueda hacer llegar la presentación. ¿Me lo pudiera volver a mandar? Porque no lo pude copiar. Está aquí en el chat, lo vuelvo a escribir. Ah, perfecto. ¿Y lo puede ver? No lo puedo vislumbrar. Es que tengo un equipo bastante obsoleto. Bueno, se lo dicto. Es Alonso, Alonso con S, Ajá, sí, punto Vázquez, Vázquez las dos con sí, Z, M, sí. Alonso.Vázquez M, que es mi segundo apellido, Moyers, @te.gov.mx. Perfecto, gracias. Bueno, pues espero que haya sido dentro de las limitaciones que tuve.
físicas para poder hablar y para poder exponer debidamente, que haya quedado más o menos claro cuáles son los supuestos, cuáles son las características y cuál es la importancia de los elementos de cada una de estas fracciones. Yo les agradezco y reitero las disculpas, pero les agradezco por su presencia, por su participación y bueno, les deseo que este diplomado y espero que este diplomado sea muy fructífero para ustedes. Quedo a sus órdenes.